estaba pactada, he de corregir que estaba muy bien premeditada. Eugenio, digo por las variantes que va adquiriendo las ponencias. Bueno, yo no soy ni un filósofo, ni un antropólogo, ni un profesor, ni nada. Soy un cronista de la vida real, un poco puncarra y verborreico. Son dos advertencias, puncarra y verborreico. Y me he hecho mayor, he cumplido 45 años y estas dos cosas se han acrecentado. Para mí hay una cosa muy importante en la vida y que también es muy importante en la discusión política y en la comunicación entre personas o entre entidades, que son los aspectos emocionales. A mí lo que no me emociona me interesa menos, y creo que si no se es capaz de enfrentar las emociones humanas, pues creo que resulta mucho más difícil la comprensión mutua entre personas y la comprensión de eso que podríamos llamar el otro, así en genérico. En virtud de estas emociones, que yo creo que rigen mucho más el comportamiento de los individuos humanos que la razón, se han constituido lo que hemos llamado identidades, de lo que llamamos naciones o comunidades o países o colectivos, incluso como individuos, apelando a mitos, a necesidades, a dudas, a desconocimientos, también apelando a costumbres, a manías y a lugares. Se han construido identidades que hoy parecen casi invencibles, y apelando a construcciones culturales vinculadas al poder, a los dueños de las cosas, al consumo y a la dominación, a la hegemonía, se construyen hoy identidades inapelables que tenemos la desvergüenza y el morro de llamar de toda la vida. A mí me preocupa una cosa en este aspecto mucho, y es que solemos conservar el supuesto hecho que supuestamente nos une y nos identifica como colectivo, como comunidad autónoma o humana, como país, como nación, como lo que sea, pero jamás, y de modo muy interesado, se recuerda el motivo que generó ese hecho, que tendría la explicación de por qué nos sentimos iguales y qué nos mandó sentirnos iguales. Esto, además, en la vida cotidiana creo que es una desgracia terrible y muy habitual en los medios de comunicación masivas y también en la narrativa banal de la historia, que también está muy extendida. A mí me parece que nos alimentamos de emociones y que no es verdad que pensemos siempre de modo consciente. Y tampoco es verdad que si nos dan los hechos vamos a llegar a conclusiones lógicas. Creo que no, casi nunca. Creo que pienso que buscamos noticias, verdades, opiniones, análisis afines a nuestro previo modo de pensar y de sentir, y solo después estamos buscando la justificación de esa búsqueda. Esto lo explicaba muy bien el historiador Josep Fontana, del que soy fan, y que dice textualmente: después de buscar estas opiniones afines, la mente opera hacia atrás, llenando o inventando hechos de acuerdo con nuestro propio trasfondo interior. Yo añado que encima no es fácil ni habitual diferenciar entre creer, pensar y saber, que son cosas antagónicas, pero que encima usamos fatalmente como verbos como si fueran sinónimos. Y eso es un grave problema para mí. Yo creo que las identidades son generalizaciones evolutivas en constante evolución. Esto los expertos lo llaman inculturación, ya sabéis, ese proceso por el cual los sujetos adquirimos inconscientemente los usos de la sociedad en la que vivimos y que además hace dificilísimo y muy costoso derribarlos. Eso son las emociones. Y hay otra cosa que yo creo que genera la identidad, que es la experiencia personal, ligada a cómo la percibimos emocionalmente. Yo no pienso que pueda deslindarse ninguna identidad colectiva de la situación de clase a la que perteneces o de tu situación económica, a no ser como construcción interesadamente impuesta por un poder. Por ejemplo, hay mucha gente que es catalán antes que obrero, hay mucha gente que es español antes que pobre, o hay mucha gente que culpa a una estructura superior de la situación que sufre y entonces genera una entidad colectiva que yo creo que podríamos llamar identidad de autodefensa. Eso que contaba Cristina ahora de Escocia, yo creo, cuando lo leí me pareció muy interesante. Los más pobres han votado sí a la independencia y los más ricos no, porque los más pobres creían en una Escocia independiente, libre y soberana, y los más ricos creían que es mejor estar en el Reino Unido. No, porque unos inconscientemente y emocionalmente defendían su statu quo y otros culpaban al poder reconocido de su pobreza, en mi opinión. Hay una novela de Franz Witzmann, profesor Luis, que se llama El súbdito, que habla de cómo uno es tan cutre y su vida interior es tan miserable que al final necesita pertenecer a grupos. Es alemana, claramente, el hermano de Thomas Mann.
necesita pertenecer a grupos para darle un poco de sentido a su vida. Es una novela formidable, tocho, que creo que tiene que ver mucho con este debate de las identidades. Ay, perdón, que me he escapado. Primer aspecto, entonces, lo emocional, y segundo aspecto sería, entonces, la construcción de autodefensa, casi siempre vinculada a los intereses de un poder. Esto me pasa por no usar papeles. Tengo aquí mis notas personales. Y estoy llegando al final, no te preocupes, Eugenio. Eso. Además, creo que la mayoría de las identidades asentadas, que no están vinculadas a un pasado mitificado, vinculadas a ciclos naturales o vinculadas a ritos agrícolas y religiosos, que en el fondo son las únicas sensatas y las únicas que tienen una justificación histórica, ni las de autodefensa, son identidades líquidas y, como tal, que diría Bauman, están perfectamente disponibles desde ya a ser inmediatamente transformadas. ¿Hay una definición entonces de una identidad europea? Yo creo que surge de las emociones, de la creación impuestas y de los intereses materiales del momento. Recordemos que Europa fue hace tiempo, hace nada, un objetivo al que imitar, donde venía la cultura, la riqueza, la paz, el bienestar, la benevolencia, la democracia, y hoy, pocos meses después, de Europa vienen la crisis, los malos, la Merkel y los recortes. Y no ha cambiado mucho la cosa. Además, creo que la definición de una identidad depende del punto de vista de quien habla. Y el punto de vista para mí no suele ser más que, desgraciadamente, la reducción de la perspectiva con la que se mira. Por ejemplo, para mi primo Fato, de Huesca, yo soy un zaragozano nomás. Para mi cuñada que vive en Calafell, que es un sitio horrendo, soy un maño. Para mi amigo Mats, que vive en Malmö, Suecia, soy un español. Si voy a África de viaje, soy un blanco o un africano. Para algunos rancios, soy un gay. ¿Todo esto es mentira? No. Pero nada de todo esto, ni junto ni separado, se aproxima a la verdad completa. Pongo este ejemplo porque soy gay, porque soy cuarentañero, tengo 45 cumplidos, y en gran medida es lo que, como muchas personas de mi condición, hemos hecho de nosotros y nosotras mismas. Construirnos, autoconstruirnos un mundo propio. Y eso es una identidad. Porque como nos faltaban referentes culturales, cinematográficos, mediáticos, personales y emocionales, y teníamos en cuenta la escuela, la familia, la calle, al Dios, a los curas, y el ámbito cercano, fuera de toda norma, nos hemos construido una identidad. Ayer. Y también le digo que uso este ejemplo porque en la construcción de las identidades personales, nacionales o europeas, y en sus narrativas simbólicas, que son las que lo sostienen, puede que esté el secreto para convivir y para reconocer al otro. Habrá tantas identidades europeas como europeos y europeas hay hoy. Y cada uno y cada una forjará la suya. Porque para mí no son más que meras construcciones culturales, vinculadas a las emociones al poder. Y termino diciendo que la cultura de paz nos enseña en español en 5 palabras, en inglés en 4, una maravillosa filosofía vital, que es la voluntad de vivir juntos. Y tenemos la voluntad de vivir juntos o no tenemos la voluntad de vivir juntos. Y este podría, yo creo que debería, ser el punto de partida para generar una identidad europea capaz de ser asumida por todas las personas nacidas o no aquí, rompiendo la eurofortaleza, construida de modo horizontal y con tiempo por todas y por todos, y que pudiera pasar por encima de las identidades nacionales o locales como las nórdicas, balcánicas, mediterráneas, germánicas o lo que fuera. Porque reducir un debate a una pregunta binaria, como pasó en Escocia, además de injusto, es muy peligroso y manipulador. Esta cultura de paz hemos de crearla primero desaprendiendo la cultura de la violencia, que no solamente es la armada. Los recortes, la pobreza, la desigualdad y el capitalismo también es violencia. Y después, crear una en el espacio-tiempo, eso que en la literatura y en los mundos de los guiones cinematográficos se llama cronotopo. Y pues acaso alguien ha pensado que soy un utópico, que lo soy a mucha honra. Me gustaría recordar que en mi mundo autoconstruido como europeo, europeísta, a la que en el fondo le da igual cuál acabe siendo la definición de Europa, ha habido grandes europeos, europeístas que han demostrado estas mismas ansias que yo intentaba expresar aquí hoy, como Stefan Zweig, escrito, como Beethoven, como Bakunin, como Ortega, el propio Marx, como Erasmo de Rotterdam, y que ellos también forman parte de mi identidad porque a mí me ha dado la gana que formen parte de mi identidad. Cualquier otra identidad que me quieran imponer, directamente será combatida. Muy bien.